Buen día, extraordinario corto, propedéutico de las necesidades educativas especiales. Mi nombre es Hugo Alexis Martínez Contreras. La materia es impartida por el Dr. Miguel Escobar Durán. Unidad 1, áreas de ejercicio profesional e investigación en pequeñas necesidades educativas especiales. La educación especial como disciplina ha tenido un largo y complejo proceso de transformación. Se ha modificado el objeto de estudio, objetivos y contenidos de la educación especial. El nuevo objeto de estudio es la adaptación de la educación general a cada situación concreta y particular. Hay una diversidad e intervención. La diversidad se da como cultura, lo que nos origina igualdad de oportunidades a todos los alumnos. Se busca y se da una adopción de un modelo de currículum. En todas las épocas han existido personas notablemente diferentes. Estas eran motivo de asombro, temor, diversión e ignorancia. Sin embargo, estas personas no tenían derechos y no tenían oportunidad de poder ser educadas. La educación especial, un largo sendero del déficit al contexto. Reformas educativas y reformas sociales han originado un desarrollo en pro de las personas con discapacidad, lo que han ocasionado que la educación sea un derecho. La historia fue difícil para las personas con discapacidad, pues eran privadas de sus derechos. La educación estuvo fuera del alcance por muchos años para todas estas personas. El camino recorrido, el sendero del déficit al contexto. Como podemos notar en esta diapositiva, comenzamos desde la segregación, posteriormente pasando a los antecedentes de las primeras experiencias, atención médica, a la atención psicopedagógica, cuestionamientos, integración escolar, educación especial a las necesidades educativas especiales, nuevas realidades y hasta finalmente llegar a lo que ahora conocemos como la inclusión. Los modelos abarcados fueron los modelos médicos, conductistas, psicométricos, cognitivo-constructivista. Antecedentes y primeras experiencias. En la historia antigua las personas eran catalogadas como personas diferentes. Su estudio se daba principalmente sobre filósofos. Uno de ellos, Plutarco, describe la ley de Licurgo, la cual nos menciona que era un estudio sobre la sociedad espartana, en la cual las personas o los recién nacidos que nacían diferentes eran asesinados porque no eran algo bien visto, eran como vistos como débiles y como que no tendrían algo a futuro. Hipócrates y Galeno nos hablan sobre el naturalismo psiquiátrico, en el cual describe la génesis de la conducta normal, que se dan en procesos fisiológicos del cuerpo. En la Edad Media se da un proceso de comprensión más amplio, se dan las limitaciones de retraso mental. Autores como Paracelso y Plater identifican el retraso mental como algo factible pero intratable, que se da por razones de orden físico y astral. Este es un periodo denominado por la ignorancia y una actitud negativa hacia la diferencia. Aquí se da y se acuña el término anormalidad, terminología de la época utilizada hasta mediados del siglo XX. Para el siglo XVIII y XIX se dan los primeros planteamientos y respuestas. Comienza una iniciativa de investigación y de ayuda que se da en el nivel privado, por medio de instituciones religiosas, filantrópicas y asistenciales. Los primeros en ser estudiados y en ayudados son las personas con un déficit sensorial. Existen grandes precursores de la educación especial, psiquiatría moderna y psicomotricidad. Autores como Pinet y Esquirol hablan sobre especies, en la cual se da una alineación y anormalidad. Posteriormente también hablan sobre enfermedades mentales y proponen tratamientos como lo fueron las granjas, retiros al aire libre, terapia ocupacional, entre otras. En los primeros intentos de sistematizar el conocimiento sobre las diferencias, Pinel también describe la palabra idiota y hace una diferenciación con la demencia y la confusión mental. Define el retraso mental como el déficit intelectual constatable de origen orgánico e incurable. En Estados Unidos se da un movimiento llamado eugenesia, el cual genera actitudes y creencias negativas hacia las personas con discapacidad. Todo esto en base al libro y a las investigaciones de Darwin en la teoría de la evolución.
en el cual se ve al ser humano con discapacidad como alguien débil en el vigor de la especie humana, el cual presenta un peligro para la sociedad. De la atención médica a la atención psicopedagógica, época de la institucionalización. En el último cuarto del siglo XIX y a mediados del siglo XX, los médicos ponen de manifiesto que la educación es necesaria. Existía un enfoque médico, el cual era el estudio de los síntomas y el tratamiento médico-patológico, para completarse con un enfoque educativo. En esta época, los médicos ponen que la atención de la educación debe de ser algo obligatorio. Entonces ponen una educación obligatoria y ponen que la enseñanza es vital. Los médicos demandan la creación de instituciones médico-pedagógicas para atender a las personas segregadas. Recordemos que las personas segregadas eran aquellas que no tenían la oportunidad de ir a la par de las demás personas en el aprendizaje. Se crean dos posturas. Existen dos posturas sociales. Una era la ayuda y la educación hacia estas personas, y la otra era una conducta normal y que ellas manifestaban un peligro social. Se dan aportaciones pedagógicas, métodos médico-pedagógicas, en el cual surgen dos personajes claves, de Crowley con los métodos globales y Montessori con el aprendizaje multisensorial. Aquí se da un avance en la atención de alumnos deficientes. Posteriormente, la educación educativa, los maestros pasan a ocupar el lugar que era propio del médico. Los maestros ahora son los encargados de desarrollar, organizar, construir y sistematizar el campo de atención a los niños deficientes. La aportación de Binet y su medida de inteligencia nos dice que el problema de la deficiencia mental ahora es un problema psicológico. En este caso se pasan a estudiar modelos como los subyacentes, médico, psicométrico, conductista y cognitivo. Cuestionamiento de la atención segregada, la época de la normalización. Para la década de los años 60 y 70 se pone en tela de juicio la efectividad de la institucionalización, en la que dice que el ambiente institucional no era el más adecuado para las personas con discapacidad, por lo cual surgen movimientos asociativos, en la cual los padres, madres y personas con discapacidad defienden la escolarización en centros ordinarios. En 1950 en Estados Unidos, la National Association for Travel Children hace un hincapié para incluir en el marco legislativo, ocasionando también una generación de expectativas más optimistas respecto a las posibilidades de aprendizaje de los sujetos con deficiencias. La inteligencia no estaba determinada por la crianza, el coeficiente intelectual puede mejorar y el entorno es algo que influye en el aprendizaje de las personas. Posteriormente, los derechos humanos y sus reconocimientos se dan en 1957 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 5, en donde el niño deficiente tiene derecho a recibir tratamiento y educación de cuidados especiales. Posteriormente, un informe de la UNESCO en 1968 hace un llamado a los gobiernos que tienen que tener la necesidad de dotaciones para servicios para niños minusválidos, facilitar la igualdad de acceso a la educación. Esta es la época de la normalización, en un intento de buscar soluciones a la situación de segregación. Nuevos planteamientos de la práctica educativa, la integración escolar y social. Existe el principio de normalización, en cuál es la educación especial y la sociedad. Principio de integración escolar, en que la escuela es un reflejo de la sociedad. La escuela es un eje fundamental para el desarrollo de la persona y su incorporación a la vida adulta. Entonces, no debe haber un distanciamiento psicológico y desarrollo enraizado en la educación especial y didáctica. Los modelos presentes es el médico psicométrico, conductista y cognitivo. Un nuevo modelo constructivista holística pretende superar los reduccionismos, sentido de aprendizaje, creación de nuevos significados, lo que nos va a dar un aprendizaje significativo. Educación especial de las necesidades educativas especiales. Para los años 60 y 70, Torres y González nos describen todos estos pasos, que es una concepción distinta en nuestro entorno de desarrollo de los déficits, papel determinante de desarrollo sobre aprendizaje, desarrollo de métodos e instrumentos de evaluación, existencia de un mayor número de profesores, cambios que produjeron las escuelas ordinarias ante la tarea de enseñar, constatación de porcentaje elevado de alumnos, limitación de resultados, existencia de una corriente normalizadora y mayor sensibilidad social.
Existen dos elementos relevantes. Uno que se da en la praxis, que es la realidad de la integración educativa, cambios en el currículum, formación de profesionales con responsabilidad educativa, y el otro es el conceptual, que es una reconceptualización del término necesidades educativas especiales. Atención diversa en tres dimensiones esenciales: curricular, profesional y organizativa. En Inglaterra existe un informe de Warnock en 1978 en el cual se acuña el término de necesidades educativas especiales, lo cual lo va a definir, o lo que se requiere son dotaciones de medios especiales con acceso al currículum, dotación de un currículo especial o modificado, particular atención a la estructura social. Se dan dos dimensiones fundamentales en el concepto de necesidades educativas especiales: el carácter interactivo y la relatividad. Sánchez y Torres en 1997 nos dice que el nuevo concepto de educación especial se desplaza el centro de atención desde el individualismo. Reflexión crítica sobre el proceso de reconceptualización. Concepto de valoración y consideración, mayor calificación en la definición de las necesidades educativas de todos los niños. Las necesidades especiales no deben llegar a la escuela. Las necesidades generales son presentadas por todos los alumnos. Niños con necesidades educativas especiales requieren un mejor y vigoroso currículum. Esto nos dice que en todas las escuelas va a haber necesidades, pero que en la escuela no se debe centrar solamente en las necesidades especiales, que tiene que ser algo general para todos los alumnos. Debe estar incluido en su comunidad y ser valorado. Hablando de la persona con discapacidad, cuanto más integrado está una persona, mayor son sus posibilidades de logros. La inclusión, origen de integración escolar, y REI, Regular Education Initiative, que se da en Estados Unidos, en el cual busca incluir a los niños con algún tipo de discapacidad en escuelas ordinarias. Autores como Steinbach, Reynolds, Wan y Weber hablan sobre la ineficacia de la educación especial y sus nuevos planteamientos. Se da un único sistema educativo, educación especial, combinándola con la educación general. La propuesta de Rey: todos los alumnos sin excepción deben estar escolarizados. En la década de los años 80 y 90 existe una nueva corriente crítica hacia las prácticas integradoras. En 1990, la Conferencia Mundial de Educación para Todos, que se da en Taiwán, nos da un movimiento hacia la educación inclusiva, que es reestructurar las escuelas. La escuela inclusiva intenta desarrollar nuevas respuestas didácticas para estimular o fomentar la participación de todos. Se opone a cualquier forma de segregación, responde a las diferencias individuales, todos los recursos de la escuela pueden ser usados para asesorar y adopta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoya a alumnos, apoyo social e instructivo, y es una inclusión que no solo se debe dar en educación, sino debe ser una inclusión social. Entonces tenemos las dimensiones de la inclusión, dimensiones de la educación inclusiva, proceso de inclusión social. Como lo hemos visto, incrementar la participación, reestructurar la escuela, es un proceso inacabado, contexto de aprendizaje inclusivo y aceptación de todos los alumnos. La escuela inclusiva quiere superar las barreras que han impuesto los límites tradicionales. Su finalidad es crear sistemas educativos que ofrecen respuestas a la necesidad de todos los alumnos. Reconceptualización del término de necesidades educativas especiales, diseño y desarrollo de un currículum adaptado a necesidades, despertar la individualidad, desarrollo de profesional de profesores. La inclusión es para todos los estudiantes, educadores, padres y miembros de la comunidad. Debe ser una respuesta a la diversidad. Y finalmente nuestra bibliografía que hemos utilizado para la realización de esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.